Bueno, buenos días nuevamente. Eh, esta es la de lectura, esta es la clase de lectura crítica, pero vamos a terminar la pregunta que estábamos haciendo ahorita hace unos minutos de sociales. ¿En qué estábamos? Sí, ya me acordé. Me preguntaron, ya llegó, recuerdo que me preguntaron, creo que fue un estudiante, pero no alcancé a leer que por qué no sería la B. ¿Ya estás acá? Quien me preguntó que tenía dudas con la opción B de bebé. ¿Qué sería segregación? Ahorita les preguntaba que otra pregunta que les podrían hacer es si con este proyecto que presentó la alcaldía aumenta o disminuye la segregación. ¿Qué entienden ustedes por segregación? Que es un sustantivo, pero tenemos el verbo segregar, ¿verdad? ¿Qué es segregar? Como apartar, excluir, Listo. Entonces, segregar, cuando nosotros segregamos, nosotros separamos o dividimos. ¿Listo? Así que un sinónimo de segregación va a ser separación o división. Mm, Apartar, separar, dividir. Y si en este caso van a poner viviendas, si en este caso van a poner viviendas de interés social, ah, es que tengo un insecto estaba por aquí rondando. Si en este caso tengo 150 viviendas de interés prioritario, eh, de personas damnificadas, en esas viviendas se reubicarían algunas de las familias de escasos recursos que resultaron damnificadas y nosotros tenemos que estar rodeado de unidades residenciales cerradas que pertenecen a estratos socioeconómicos altos. Nosotros vamos es a disminuir la segregación. ¿Listo? La vamos a disminuir porque vamos, en vez de separar a la gente de escasos recursos, separarla o alejarla de la gente que tiene bastantes recursos, estratos socioeconómicos altos, lo que vamos a hacer es acercarlos, acercar a personas de bajos recursos con personas de estratos socioeconómicos altos. ¿Listo? Entonces aquí se disminuye la segregación, se disminuye la separación, se disminuye esa división. Este concepto de segregación es importante en sociales. ¿Listo?
Mm, sí, a veces se asocia segregación con discriminación, pero no son lo mismo, porque nosotros podemos discriminar de muchas formas. ¿Sí? Y hablamos de discriminación por género, hablamos de discriminación racial, hablamos de discriminación por clase o por estrato socioeconómico, de discriminación por orientación sexual, por identidad de género, pero en la segregación, aunque puede estar relacionada con discriminación, la segregación ya se refiere específicamente a la práctica de separar o de dividir. ¿Listo? Y claramente, alguien que busque segregar podría también estar discriminando o podría ser una persona que discrimine a ese grupo que quiere separar, pero no son equivalentes. ¿Listo? No es equivalente segregar a discriminar. ¿Dudas, preguntas? Ya llegó la estudiante que me preguntaba por qué no sería la opción B de bebé. ¿Estás por aquí? Bueno, igual, ¿por qué no sería la opción B? Porque es la alcaldía municipal la que presentó ese proyecto. Entonces, realmente, si la alcaldía municipal presentó ese proyecto de construcción, realmente la reacción desfavorable no la tendría la alcaldía municipal, porque la alcaldía municipal precisamente está de acuerdo con este proyecto, ¿vale? Así que por eso es que nos quedamos con la opción de dedo. ¿Dudas, preguntas? Y ya con esto terminaríamos sociales. ¿Alguna otra pregunta que tengan de lo que vimos en sociales hoy, antes de pasar a lectura crítica? Bueno, entonces todo claro. Pasamos a María Valentina. Segregación se refiere a la práctica de separar a las personas espacialmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si, si nosotros tuviéramos, haz de cuenta que tú eres profesora y que tú en un salón dices, yo quiero que adelante se hagan las personas blancas y que la parte de atrás se hagan las personas negras. Ahí tú con eso estarías segregando, ¿sí? Porque tú creas dos conjuntos de personas, adelante las blancas, atrás las negras. Ahí segregas. O que, por ejemplo, tú también puedes segregar por género, que tú digas, eh, los hombres en este colegio, vamos a tener colegios de solo hombres y vamos a tener colegios de solo mujeres. Esa era una práctica usual en el siglo XX. Todavía hay colegios donde ustedes encuentran eso, ¿verdad? Que hay colegios de hombres y colegios de mujeres, femeninos y masculinos. Pero ya estos colegios están tendiendo a desaparecer y lo que se está buscando cada vez más es la inclusión, que tengamos personas de diferentes géneros, de diferentes grupos étnicos, de orientaciones sexuales diversas, etcétera, y que las personas aprendan a convivir con las personas que piensan distinto o que son distintas o que son diferentes. ¿Listo? Eh, sí, en este caso, como, como se busca que vivan cerca personas de bajos recursos con personas de estratos socioeconómicos altos, se estaría reduciendo o disminuyendo la segregación. Hay estudios que apuntan que nosotros, eh, una forma de atacar estas percepciones negativas que tienen las personas en relación con otros estratos es poniendo a las personas a vivir cerca, ¿sí? Usualmente, o bueno, no usualmente, pero sí encontramos algunos casos de personas de estratos socioeconómicos altos que piensan mal de las personas de estratos socioeconómicos bajos y que piensan como esa gente pobre es pobre porque es vaga o esos pobres quieren todo regalado o esa gente pobre no luchan realmente por salir adelante. Y tenemos también gente pobre que piensa de las personas de estratos socioeconómicos altos como esa gente rica es envidiosa, esa gente rica quiere es acumular y tener más y más dinero,
o esa gente rica es corrupta y por eso es que tienen tanto dinero. Y entonces nosotros encontramos esas percepciones negativas entre gente pobre y gente rica, y esas percepciones negativas pueden disminuir o al menos bajarle un poquito a la intensidad si ponemos a convivir gente de diferentes estratos socioeconómicos en el mismo espacio. Entonces, ya sea desde la guardería, desde jardín, desde primaria, desde bachillerato, en universidades, si nosotros ponemos a convivir a personas de estratos de, de estratos diversos, de estratos diferentes en el mismo espacio, podríamos lograr que disminuya esa discriminación. ¿Listo? Entonces, la disminución de la segregación se asocia con fomentar actitudes favorables entre esos grupos. Por eso ahí se disminuye la segregación. ¿Listo? Entonces, hay políticas. Claro, eso hay que hacerlo de manera adecuada. Pasó, por ejemplo, en algunas universidades, y ya te doy la palabra a quien creo que alguien iba a decir algo. eh, Cuando pasó lo de ser pilo paga, algunos programas de gobiernos anteriores, que personas de escasos recursos iban a universidades privadas en Bogotá. Y en varias de esas universidades privadas, estos estudiantes reportaban ser discriminados y las universidades decían, pero nosotros estamos buscando disminuir la segregación y por eso traemos personas de escasos recursos a universidades de élite para que se integren con los estudiantes, pero debe haber un acompañamiento, ¿sí? No es simplemente como poner a personas en el mismo espacio, sino que debe haber un acompañamiento con trabajo social, con psicología, etcétera, porque si simplemente como que se pone a la persona que viene, no sé, un campesino o un indígena o una persona de estrato uno se pone en, en un espacio donde hay personas de estratos altos, puede haber discriminación, ¿sí? E incluso habían casos de bullying donde le dejaban mensajes a ciertos jóvenes como regrésese para su pueblo, usted es un pobre, no venga por aquí, se burlaban por la forma de hablar, se burlaban porque la persona iba vestida casi siempre igual, no tenía como el par de zapatos para cada día. Entonces, ahí encontramos que no necesariamente el poner a las personas a estar en el mismo lugar, pues va de una vez a generar un efecto favorable. Debe ir acompañado de ciertas transformaciones educativas, políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera. ¿Listo? Pero disminuir la segregación es un primer paso. ¿Alguien iba a decir algo? Mm, que ahorita vi por ahí que alguien levantó la No, pues mano. yo tenía la mano levantada, pero pues era para preguntarte, pero ya como finalizaste, ya aclaré la duda. Ah, listo, listo. ¿Segura? ¿Segura ya la aclaré, sí? Sí, sí, señor profe, o sea, digamos que como segregarse así, o sea, bueno, es separar, no es igual a discriminación, ¿cierto? Pero también se podría asociar. Sí, sí, claro, se puede asociar en algunos casos porque, eh, como yo decía, discriminar es de varias formas. Nosotros podemos discriminar eh, por lo que le decimos a alguien, por no dejar entrar a una persona a un lugar, ¿sí? Entonces puede ser un insulto, por ejemplo, cuando, no sé si vieron el video de una mujer en una marcha contra el gobierno que dijo que Francia Márquez era un simio y que los negros eran brutos, que cómo iba a estar un simio siendo vicepresidente. Ahí tú encuentras discriminación, ¿sí? Pero en este caso no sería segregación. Podría ir de la mano. Por ejemplo, cuando tú separas a alguien separas a un grupo de otro grupo porque tú consideras que hay un grupo que es inferior, pues también estarías discriminando. Pero a Sí, veces profe, claro. puede, ¿listo? Digamos que un Pues, ejemplo podría ser, digamos que el 30 pues hubo la marcha de Pride, entonces digamos que si solo dijeran que solo puede asistir la gente que pertenece a esa comunidad, entonces ahí se estuvieran segregando porque están separando de que no podemos asistir otras personas para apoyar eso. sí, sí, exacto. Ahí podría haber segregación y ahí pues hay una discusión muy fuerte porque
Así como pasa, por ejemplo, con el feminismo, ¿no? Que hay marchas feministas y hay mujeres que dicen, no, esta es una marcha de solo mujeres, los hombres no deberían estar aquí. Y hay otras mujeres feministas que dicen, no, los hombres también deberían estar aquí porque para lograr la transformación de la sociedad se necesita el apoyo de los hombres, ¿sí? Entonces, hay también una discusión aquí si en estos espacios cabe una separación, por ejemplo, por géneros, que en el feminismo entonces la marcha sea de solo mujeres y los hombres pues que no estén, o que las periodistas que vayan a entrevistar a las mujeres en la marcha sean mujeres, no hombres. Y también nosotros encontramos lo que tú mencionabas de la marcha del orgullo gay, o perdón, la marcha del orgullo LGTBI en general. Entonces, si ese espacio es para ciertas personas o si caben todas. Y también podemos encontrar segregación dentro de la misma comunidad. Ahorita que tú mencionas LGTBI, eh, por ejemplo, que los hombres homosexuales no se junten con las personas transexuales que están ahí, ¿no? Y que personas homosexuales digan, uy, no, esa gente trans ahí que viene vestida ahí toda llamativa, como que mejor estemos lejos de ellas. Ahí tú puedes encontrar ciertos, sí, como ciertas actitudes que van ligadas un poco a la discriminación y a la segregación. Entonces, los movimientos culturales son complejos y los movimientos sociales y culturales son complejos, pero buen ejemplo, ¿sí? Eh, no, no Ah, lo había listo, pensado. profe, gracias. Vale, vale. Bueno. mm, bueno, entonces terminamos con esta pregunta. Pasamos ahora a lectura crítica y eh, creo que ya pueden ver el texto. Pueden responder a qué género literario pertenece y también pueden ir colocando en el chat la opción dentro de estas cuatro opciones que ustedes consideran que es correcta.
Bueno, veo que ya varios contestaron. Eh, María Alejandra, la pregunta que sale, ¿a qué género literario? ¿A qué género literario pertenece este fragmento? Es la pregunta que sale al principio. ¿Qué piensan? Empecemos por eso, empecemos por, de nada, empecemos por, ¿a qué género literario pertenece este fragmento? Veo que María Margarita dice género narrativo y Profe, dice, yo la verdad estoy entre narrativo y dramático, no estoy muy clara, la verdad. Porque tengo entendido que en el narrativo tienen que aparecer personajes, aparece un tiempo, un espacio, algo así. Y en el dramático, o sea, yo tengo ese concepto que como que los personajes dialogan entre ellos. Y también está como que el lírico, pero que el lírico utiliza como un lenguaje más, no sé cómo explicarme, pero como diferente, no sé. ¿me repites lo último? ¿También está como qué? ¿Que utiliza un lenguaje diferente? El lírico que utiliza, pero Ah, no entra aquí. listo, listo. Bueno, ya vamos a mirar. ¿Qué piensan los demás? María Profe, Margarita, dime. profe, pero también la compañera dice que es género lírico, ¿sí? Pero también en el género lírico se transmiten sentimientos y emociones a través, pues obviamente de la lírica. Y en este caso, pues él transmite como si no tuviéramos la razón, sin pasiones, como sus emociones también, ¿no? También puede ser un género lírico. Bueno, ya vamos a mirar. ¿Listo? Sigo escuchando opiniones. María Valentina dice es género dramático por el chat. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice María Fernanda, es un texto narrativo. Bueno, entonces he escuchado que pertenece al género narrativo, que pertenece al género dramático, que también podría pertenecer al lírico. Entonces, ahí me han dado como los tres grandes géneros, narrativo, lírico y dramático. Eh, ¿Qué más? Sí, ahora, si yo les preguntara ya no por el género, sino quienes me dicen que es un género narrativo, dirían que esto se trataría de un cuento o que haría parte de una novela o que sería una fábula. eh, y quienes piensan que es género lírico dirían que se trata de un poema o qué tipo de texto sería. Y los que me dicen que sería dramático pensarían que se trata de una tragedia o qué tipo dentro del género dramático. O sea, ya ubicándonos en el género que ustedes dicen, ¿qué texto sería? El que habla de un poema. Pero pues yo ya que es un género lírico y que es un poema. Listo. Vamos a mirar. Mm, si a nosotros, ¿qué se nos presenta aquí? Nos dicen que fue escrito por Blaise Pascal. No sé si lo conocen. Blaise Pascal fue un filósofo y fue cristiano. Y él escribe aquí pensamientos. Alianza Editorial, es la editorial que lo publica. Esto que dice 2009, no es que Pascal haya escrito esto en 2009, en 2009 ya estaba muerto hace mucho, sino que Alianza Editorial lo publicó en 2009. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con cuando les coloquen fechas en la fuente,
porque no quiere decir que necesariamente que en esa fecha, en ese año, se haya escrito el texto. Eh, dice que Kelly Joana, profe, ¿no sería un texto filosófico? Bueno, entonces ya vamos a mirar. Ya vuelvo a la pregunta de a qué género literario pertenece. Y nos ayuda esta pregunta que yo les pongo al lado derecho. La oración con la que finaliza el texto y las pasiones están siempre vivas en los que quieren renunciar a ellas. Y las pasiones están siempre vivas en los que quieren renunciar a ellas. ¿Qué está haciendo aquí? Presenta nuevamente la pregunta fundamental, sintetiza la resolución del problema que discute, reformula la tesis, resume uno de los problemas que plantea el texto. ¿Cuál de estas cuatro? Y veo que varios eligieron, estaban entre la C, la D y la B también la eligieron. Las pasiones están siempre vivas en los que quieren renunciar a ellas. Esta es la única cuestión aquí en este texto, que hay gente que quiere renunciar a las pasiones, o nos hace falta también otra cuestión. Nos hace falta también la parte de la razón, ¿Qué pasa con esa parte, Luisa? ¿Qué que nos según hace? el ¿Sí? texto, eh, que sin la razón no hay pasión. Tú dices que sin la razón no hay pasión. Ah, es necesaria la razón para que haya la pasión. Tú mencionas aquí esto. Esto que tú mencionas de que hace falta el aspecto de la razón es importante y es la otra cara de la moneda, ¿verdad? No es solamente las pasiones están siempre vivas en los que quieren renunciar a ellas, sino que hace falta el aspecto de la razón. ¿Quién tenía la mano levantada ahorita? Que no alcancé a ver, ¿quién iba a decir algo? Yo, profe, pero era básicamente lo que está explicando. O sea, el texto básicamente nos quiere decir que ambas van de la mano. O sea, que si uno tuviera la razón, no hubiera la pasión. Y si no hubiera pasión, tampoco. Y si hay solo la pasión y la razón. Y que a pesar de que como que se quiera renunciar, a pesar de que las personas quieren renunciar a las pasiones, ahí van a seguir vivas como la idea, el pensamiento de querer tenerlas. Ahí van a estar ahí siempre. Listo, entonces, por un lado tenemos la gente que quiere renunciar a las pasiones, pero ¿qué pasa? Que también hay gente que quiere renunciar al lado contrario, ¿no? Que es, hay gente que quiere renunciar a la razón. Y él nos está diciendo, si no tuviera más que la razón sin pasiones, si no tuviera más que las pasiones sin razón, pero al tener lo uno y lo otro, no puede estar sin guerra. Aquí Pascal nos está presentando un conflicto entre la razón y las pasiones, entre la gente que quiere ser solo pasión y la gente que quiere ser solo razón. O sea, la gente que quiere eliminar lo uno y la gente que quiere eliminar lo otro. Así que esta frase que está al final y las pasiones están siempre vivas en los que quieren renunciar a ellas, no está presentando la pregunta fundamental del texto, porque la pregunta se quedaría incompleta. De hecho, primero no está presentando una pregunta, ¿verdad? Y tampoco está presentando la pregunta, porque estaría simplemente presentando una parte de la pregunta. Sintetiza la resolución del problema que discute el texto. Sintetiza significa resumir. Aquí se está resumiendo la resolución del problema. Resolución significa que se resolvió. ¿Se resolvió el problema que discute el texto? No, no se resolvió. Aquí básicamente el problema sigue, porque la gente no puede renunciar a las pasiones. Entonces tampoco se resuelve el problema, ni tampoco se resume la resolución del problema. Por eso tampoco sería la opción B. Reformula la tesis que sugiere al comienzo del texto. Opción C. Reformular es volver a decir lo mismo con otras ideas o modificar un poco la tesis. Pero es que aquí no se está reformulando, no se está. Primero, repito,
no es que se reformule la tesis porque aquí tenemos es solamente un aspecto de los dos aspectos, ¿verdad? Nos haría falta la otra cara. Entonces tampoco podemos decir que aquí se trate de la tesis, porque aquí estamos teniendo media tesis. ¿Listo? Y la última, resume uno de los problemas que plantea el texto. Aquí sí estaría la mejor opción de respuesta porque en el texto nos están planteando, hay un problema y es que hay gente que quiere renunciar a la razón y hay otro problema, hay gente que quiere renunciar a las pasiones. Así que son dos problemas que terminan de alguna manera dentro de un problema mayor que es el conflicto entre razón y pasiones. ¿Listo? Por eso la mejor opción sería la opción D. Tienes la mano levantada, María Fernanda. Dime. Profe, o sea que con respecto a la respuesta de esa pregunta, teníamos que fijarnos era en la oración que nos mostraban ahí, porque pues yo puse la opción C, porque pues ahí cuando yo leí el texto y pues pensé que hacía era idea a lo que decía el texto, entonces yo dije, pues bueno, puede ser que esté reformulando la tesis. Y como es un fragmento del libro, Listo. Sí, aquí la cosa es que cuando tú miras esta oración, la oración con la que finaliza el texto y las pasiones están siempre vivas en los que quieren renunciar a ellas, eh, de hecho, mira que de hecho no la reformula porque esto de que hay gente que quiere renunciar a las pasiones, ya lo encontramos al inicio, nos dice, no puede tener paz con lo uno sin tener guerra con lo otro. Así está siempre dividido y opuesto a sí mismo. Eh, Aquí no encontramos la tesis, ¿sí? No encontramos la tesis en conjunto, sino encontramos es un aspecto de la tesis, solo una porción, y es que el conflicto se presenta en la gente que quiere renunciar a las pasiones, pero no es la tesis completa, repito, porque nos haría falta la otra cuestión que ya está desde el inicio, y es que como es una guerra entre la razón y las pasiones, también tenemos que ver el aspecto de la razón, ¿sí? De la gente que quiere renunciar a la razón y tampoco puede. Entonces, esto es lo que hace que la tesis se componga de ambas, porque es una guerra entre ambas. Entonces, por eso, la mejor opción es que las pasiones están siempre vivas en los que quieren renunciar a ellas, solamente nos está mostrando una cara de la moneda. Entonces, está resumiendo es uno de los problemas. Por eso es que es mejor la opción D que la opción C. ¿Vale? Si me hago entender. No sé si alguien tenga alguna otra duda, pregunta sobre la opción de respuesta. Respecto al género literario, que estaban entre dramático, lírico, narrativo, eh, ¿creen que aquí el autor, qué está haciendo el autor aquí? ¿Nos está contando una historia? ¿Nos estará presentando una obra de teatro? ¿Nos estará presentando una comedia? ¿Nos estará presentando un poema? ¿O está haciendo una serie de reflexiones, como examinando un tema, como analizando, como, como mostrándonos cierto problema que tiene que ver con algo existencial, tal vez? ¿Eso dónde lo ubicamos? Sí, profe, está como reflexionando. Listo. ¿Esto a qué género pertenece? Pertenece a un ensayo, que no me lo mencionaron. ¿Qué es el ensayo? Y el ensayo es un género bastante amplio porque nosotros podemos hacer ensayos sobre muchas cosas y a veces los ensayos no se parecen unos a otros. Eh, pero algo que une a los ensayos generalmente es porque cuando ustedes hacen un ensayo, ustedes pueden expresar ideas, pueden reflexionar sobre algo, pueden presentar argumentos también, ¿sí? Presentar una tesis, presentar una postura y decir ustedes qué piensan sobre eso y por qué piensan lo que piensan sobre ese tema o sobre una cuestión o sobre un problema. Aquí, en este caso, hay un tema.
hay un tema que genera reflexión y es que nosotros estamos encontrando una dicotomía o un conflicto entre la razón y las pasiones en el ser humano. Y entonces les pongo un ejemplo. Eh, hay, hay, por ejemplo, un joven que eh, decidió terminar con la novia o la novia decidió terminar con el novio y han dicho como, listo, voy a terminar porque esta relación no me conviene, ¿sí? Esta relación no me conviene a futuro. Está pensando con la razón, ¿no? Él está haciendo un proceso racional respecto a cuáles son los beneficios, cuáles son los costos de mantener la relación y decide algo. Pero luego a la semana cambia de parecer y vuelve con el novio o vuelve con la novia, porque es que está enamorado y están las pasiones y está ese conflicto entre estoy con la persona que yo sé que me va a llevar a un mejor puerto, que me sirve más en términos sociales, económicos, éticos, o estoy con la persona por la que siento mariposas. Entonces ahí observamos la cuestión entre la razón y las pasiones. Y la persona que está en esta discusión podría hacer un ensayo hablando sobre el conflicto humano que representa la lucha entre la razón y las pasiones en relación con las relaciones humanas, ¿no? El noviazgo, ¿sí? Y ahí podría hacer un ensayo. ¿Listo? Sí, Jordi, estas clases de los martes y jueves quedan grabadas para verlas después. Mm, Entonces, hay un tema reflexivo. Ustedes pueden reflexionar sobre lo que quieran y pueden hacer ensayos sobre muchas cosas. Que hay un estilo argumentativo. Se está defendiendo la idea de que la guerra entre la razón y las pasiones es inevitable. Miren cómo termina el texto, que al final las pasiones están vivas. La gente quiere renunciar a las pasiones, pero las pasiones siguen vivas. Así que nos plantea esta lucha inevitable. Hay un tono personal. Nosotros encontramos la perspectiva del autor. Sí, el autor está planteando el tema y está discutiendo el tema desde la manera en que él lo aborda. Algunos tal vez no estaríamos de acuerdo en que haya un conflicto y que nosotros podríamos lograr una armonía, ¿sí? Pero para el autor no, para el autor hay una lucha, ¿listo? Y él termina este fragmento como que esta lucha no se puede resolver. Entonces, aquí está la cuestión personal desde el punto de vista del autor. Y encontramos una estructura fragmentada en que se compone de ideas y de argumentos breves y concisos. Miren que, eh, de hecho, si ustedes revisan esta obra de pensamientos, son eso, son pensamientos. Aquí en este fragmento, que es cortico, Pascal nos va a presentar este conflicto y luego pasa a otro tema y luego pasa a otro tema, pero al final toda la obra se caracteriza por reflexiones y análisis sobre diferentes cuestiones. ¿Vale? Entonces hay una estructura fragmentada, hay ideas y hay fragmentos breves y concisos, concretos. Eh, entonces, como les dije, ahí está la reflexión filosófica. Vi en el chat que me dijeron como es un texto filosófico. Sí, es un texto cuyo contenido es de naturaleza filosófica, porque se aborda el ser humano, la lucha entre razón y pasiones, eh, pero este tema filosófico se desarrolla dentro del género llamado ensayo, ¿vale? Entonces, una cosa es el contenido y otra cosa es el género, que a veces van de la mano, pero como repito, nosotros podríamos hacer ensayos sobre diferentes temas. Entonces, si bien es un texto filosófico, es un ensayo cuyo contenido es filosófico o de naturaleza filosófica, ¿vale? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Y entonces aquí encuentran, el problema es la guerra intestina del hombre entre la razón y las pasiones. Y el resumen, la frase resume el problema de la dificultad de renunciar a las pasiones. Entonces resume uno de los problemas que plantea el texto. Bueno, sí, exacto, Carol. Un ensayo de tipo filosófico, se podría decir así. Bueno, ¿alguna duda? Claros hasta aquí entonces, no se trataría ni de un cuento, no se trataría de una novela,
no se trata de un poema, no se trata de una obra de teatro, tampoco es una obra de comedia. Así que importante analizar las características que nos dan pistas sobre el texto, ¿vale? Ya lo vamos a ver más adelante. Usualmente en el género narrativo se cuenta una historia y hay unos personajes, hay un desarrollo de los personajes. En el género lírico, pensemos en un poema, hay una cuestión emocional muy importante, de sentimientos, de emociones, hay un mundo subjetivo del autor, pero es que aquí, a pesar de que se está hablando de pasiones, no encontramos ese tono emocional. Se está analizando el tema en cuanto a la relación entre pasiones y razón, pero no encontramos la voz, por ejemplo, la voz del poeta, ¿sí? Ese carácter subjetivo donde el poeta expone sus emociones y sus sentimientos, no lo encontramos aquí. Entonces no se dejen confundir, ¿sí? No se dejen confundir. Una cosa es que el tema tenga que ver con las pasiones y otra cosa es que el poeta esté mostrándonos sus emociones y sus sentimientos como se hace en un poema. Bueno, sin alguna otra pregunta o duda antes de pasar a la siguiente. Profe, entonces, ¿qué tipo de texto es? Es un ensayo cuyo contenido es filosófico. Tú le puedes decir que es un ensayo filosófico. ¿Listo? Aquí está. El fragmento pertenece al género literario de ensayo con expresión de ideas, reflexiones y argumentos de naturaleza filosófica. Bueno, pasamos al siguiente fragmento. Pueden revisarlo, leer estos dos párrafos, vuelvan a contestar la pregunta de a qué género literario pertenece este fragmento y revisen entre estas cuatro opciones cuál es la mejor. Analicen muy bien las características de este fragmento en relación con el género literario. Voy a servir agua y ya vuelvo. Cualquier pregunta la pueden dejar por el chat.
Bueno, ya veo que respondieron 14 estudiantes de 31, lo que significa que todavía hacen falta eh, 14 aproximadamente. ¿Qué piensan los demás? Veo que eh, eligen la opción A, eligen la opción C, la opción D, A, C y D están entre esas tres. Y dice Jaylis, dice Jaylis que es narrativo. Y dice Valerie que sería narrativo. Dice Fanny que sería un artículo científico. Dice Carol Natalia, informativo expositivo. ¿Qué piensan los demás? ¿Artículo científico o género narrativo o género informativo o género expositivo? Empecemos examinando la pregunta y es, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza el tema principal del texto? ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el tema principal del texto? ¿Cómo termina este primer párrafo? Para la mente humana, tal rutina tan organizada y aparentemente llena de propósitos lleva consigo un sabor de lógica y de pensamiento, o por lo menos esto es así hasta que conocemos más detalles. ¿Qué está queriendo decir aquí el autor cuando dice, o por lo menos esto es así hasta que conocemos más detalles? Que los detalles que nos va a dar van a qué en relación con ese sabor de lógica y de pensamiento. A cambiar nuestro pensamiento un poco. A contradecir. Exactamente. Entonces, él nos está presentando en el primer párrafo que uno podría decir como esta avispa es como inteligente, ¿no? Esta avispa es como racional, esta avispa es avispada. Pero él dice, pero esperen un momentico a que yo les cuente el resto, a ver si ustedes siguen pensando lo mismo sobre la avispa, ¿no? ¿Y qué pasa en el segundo párrafo? Pues nos va a decir que el grillo es movido unos centímetros de la entrada y la avispa llevará otra vez al grillo hasta la entrada y volverá a entrar a la madriguera para revisarla. La avispa nunca piensa en llevar al grillo directamente a su madriguera. En una ocasión, este procedimiento fue repetido 40 veces, siempre con el mismo resultado. Entonces, piensen que ustedes hicieran lo mismo que la avispa, que ustedes 40 veces que les hacen un experimento y ustedes 40 veces hacen exactamente lo mismo. Eso significaría, si esto le pasara a un humano, nosotros diríamos que ese humano tal vez tiene problemas de aprendizaje, ¿no? Que ese humano o tal vez tiene un trastorno obsesivo compulsivo que tiene que verificar constantemente las cosas y pierde un montón de tiempo verificando, pero nosotros diríamos como algo raro le pasa a este humano, ¿no? Que 40 veces hace lo mismo. ¿Listo? O distracción, dice Vanessa, pues distraído, pero alguien que haga que se le ponga un experimento y 40 veces haga lo mismo, creo que sería muy difícil llamarlo distraído, Vanessa. O sea, como que tú repetirías la acción como 2, 3 veces, pero 40 veces ya eso sería como demasiada distracción, ¿no? O alguien que tiene problemas mm, de memoria, que se le olvida que acaba
de verificar eso que pasó. Entonces, el caso es que eso nosotros nos haría pensar a nosotros como esta avispa tendría algún problema. Así que, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza el tema principal del texto? El papel de los grillos en la alimentación de las avispas FEX, pues realmente no es lo central. O sea, listo, nos hablan de la alimentación, pero lo crucial aquí, lo fundamental, lo esencial, no es el papel de los grillos o si son importantes o no los grillos en la alimentación o en la dieta de las avispas, no. La avispa FEX como un caso que prueba la inteligencia animal. Si nosotros nos quedáramos con el primer párrafo, nosotros sí podríamos pensar que sería la C, ¿no? Que la avispa FEX es un caso que prueba la inteligencia animal, pero la cosa es que nosotros tenemos el segundo párrafo y en ese segundo párrafo nos están diciendo que la avispa no es que verdaderamente sea inteligente. Entonces, por eso la opción C se descarta. Los métodos de crianza y las precauciones de las avispas FEX. ah, las precauciones de las avispas FEX sí están en el texto y puede ser que eh, los métodos de crianza en parte tengan que ver con el texto, pero tampoco serían lo principal. ¿Por qué? Porque miren que cómo termina este primer párrafo. Para la mente humana tal rutina tan organizada y aparentemente llena de propósitos lleva consigo un sabor de lógica y de pensamiento. Pero yo les voy a demostrar que ese sabor de lógica y de pensamiento es superficial. Eso es lo que nos está queriendo decir el autor, ¿no? Y por eso es que termina diciendo que fue repetido 40 veces el experimento, siempre con el mismo resultado, y ese experimento lo que demostraría es que realmente la avispa no es lógica o realmente la avispa no está razonando. Por eso la mejor opción es que el comportamiento de la avispa es inteligente en apariencia, solo en apariencia. Si nosotros tenemos más detalles, vamos a encontrar que realmente no es así. ¿Listo? Realmente no es inteligente porque no es capaz de aprender a partir de sus acciones. Repite y repite y repite lo mismo. No es capaz de aprender que ya no es necesario volver a hacer lo mismo, ¿sí? No es capaz de moldear su conducta. Es como si estuviera programada para repetir y repetir y comprobar. No es capaz de ser flexible, no es capaz de aprender. Ese es el problema con la avispa. Por eso la mejor opción es la opción A, ¿vale? ¿Dudas, preguntas sobre las opciones de respuesta? Ahora sí, claro, para quienes estaban pensando, por ejemplo, Valerie, eh, Jaylis, ¿alguna duda? Carol, María Valentina, Valeria García, Sí, profe, es claro. listo. Ahora, ¿a qué género literario pertenece este fragmento? ¿Será dramático? ¿Será lírico? ¿Será narrativo? ¿Nos están contando una historia? ¿Podría ser narrativo? ¿Nos están contando la historia acerca de las aventuras de la avispa Fex? ¿Qué piensan? Ninguno. Puede ser Ni- científico. Entonces, tú dices puede ser científico y dice Fanny explicativo, informativo. Así que, bueno, aquí está lo que les acabé de explicar. Recuerden que esto se sube a la plataforma, así que pueden revisar los apuntes. Si se tienen que ir también, recuerden que la clase se sube y los apuntes se suben. Eh, Género literario al que pertenece el fragmento. Ya dijimos que el autor está explicando el comportamiento de la avispa, ¿verdad? Y discutiendo qué es lo que hace la avispa.
su rutina, la rutina de la avispa de crianza y de caza. Nosotros encontramos, fijémonos una cosa en el contenido tiene que ver con el comportamiento de la avispa, si es inteligente o no. O sea, podría ser un contenido, un tema en relación con la biología, ¿verdad? Con el estudio de los animales. Pero miremos el autor de qué manera está desarrollando el contenido. O sea, hay hechos científicos, hay observaciones biológicas, pero aquí ustedes en general podrían entender el texto sin ser biólogos, ¿sí? O sin estar especializados en el comportamiento animal o en la conducta animal. Nosotros, cualquiera de nosotros, podemos entender este texto. El texto está eh, hecho en un lenguaje común, ¿sí? Un lenguaje común que sigue siendo relativamente formal, pero que está abierto al público. Le llega a cualquier audiencia y la audiencia no necesita ser especialista en este tema. Así que lo podemos catalogar como literatura de divulgación científica. ¿Qué nos está? Aquí no hay una historia, no se trata de género narrativo, no es un poema, no es una tragedia, no es una comedia, no es nada de eso. Aquí se nos está informando sobre, sobre algo, específicamente sobre el comportamiento de la avispa Fex. Nos hablan de manera detallada, nos hablan de manera accesible, nos cuentan, o bueno, debería decir informan sobre cuál es como la cuestión aquí con esta avispa, y es que al final pues no termina siendo racional. ¿Listo? Entonces, esta manera de darnos esta información se encuentra en el marco de la divulgación científica. Así que si a ustedes les preguntan, pues esto sería literatura de divulgación científica. Miren algo más que les puede dar bastantes pistas sobre, sobre por qué sería informativo. Páginas 82 y 83 de McGraw-Hill, páginas 82 y 83. Esto probablemente es un libro, ¿verdad? Porque son páginas 82 y 83. Digamos que no, un ensayo no es tan extenso como para tener página 82 y 83. Usualmente eh, encontraríamos varios capítulos. Aquí tenemos el libro. Ya les muestro la siguiente diapositiva. Este es el libro de La maquinaria del cerebro. Lo pueden buscar. Creo que se consigue gratis en internet. Entonces, es importante que ustedes revisen también la fuente. La fuente nos hace pensar, ¿no? Como, ¿esto qué será? Además, tener en cuenta el tema, tener en cuenta el contenido, tener en cuenta la estructura y tener en cuenta el lenguaje. ¿Cómo nos están comunicando esto? ¿Listo? Todo esto nos da pistas para saber a qué género literario o qué tipo de texto es. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta sobre esto antes de avanzar? Bueno, ninguna. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta, aquí ustedes van a encontrar varias opciones de respuesta. Nuevamente, traten de identificar a qué género literario pertenece el fragmento y respondan la pregunta desde la A hasta la H. Elijan solamente una opción, ¿vale? ¿A qué género literario pertenece? Y la historia relatada en este texto es contada por. Creo que pueden ver todo el texto y todas las opciones. Si alguien no puede ver algo, me avisa, ¿vale?
Bueno, viendo los comentarios, veo que están entre la opción B, la C, la E, la F. Dice Jordi, F, pero si no es la F, es la C. También veo opción E. eh, listo, Valerie. Veo opción B, veo opción F o E. Listo, veo varias opciones. Mm, ¿Qué tipo de texto sería? Me dicen que narrativo, Narrativo. narrativo, que me dice Jaylis que sería una novela y eliges la opción G de gato. Bueno, entonces, ¿qué piensan los demás? ¿Todos de acuerdo en que es narrativo o piensan que sería otro género? Yo siento que es narrativo porque está contando una historia de unos esposos. Listo, está contando una historia acerca de unos esposos, una pareja, ¿no? Y que hay algo que le pasa a la mujer. Eh, entonces ya lo vamos a ver. Sí, este texto es narrativo y de hecho miren que la pregunta nos sirve, ¿no? La historia relatada en este texto, o sea, hay una historia que se está contando, hay una historia que se está relatando, así que sería narrativo. Ya vamos a ver específicamente dentro del género narrativo qué sería, pero sería narrativo. Nos preguntan que quién cuenta, quién o quiénes cuentan esta historia. ¿Quién o quiénes serían? Y entonces esta pregunta les pongo varias opciones, mm, porque a veces pasa que en el ICFES uno llega a la opción de respuesta correcta por descarte, pues le ponen cuatro opciones, cada opción es un 25% eh, de probabilidad de que uno elija la correcta, pero cuando se trata de varias opciones, ahí uno tiene que analizar más, ¿no? Como revisar y revisar el texto para encontrar cuál es la mejor opción, porque no es tan fácil, ya no son cuatro opciones. Así que vamos a mirar el texto. Supe que había sucedido algo irreparable en el momento en que un hombre me abrió la puerta de esa habitación del hotel. ¿Quién está relatando esto? ¿Quién es el narrador aquí? Aguilar. Aguilar, muy bien. Entonces ya tenemos que hay un narrador que es Aguilar o el esposo de Agustina o la pareja de Agustina, pero hay ya aquí un narrador que es un hombre. ¿Listo? La pareja. Ahora, miremos, pero ¿cómo iba Aguilar a creerle si Agustina, su mujer, siempre anda pronosticando calamidades? Él ha tratado por todos los medios de hacerla entrar en razón. Aquí, ¿qué narrador es? ¿Qué piensan? Doctora. Listo, tú dices la Un narrador auto, externo. tú dices, alguien dijo la autora por ahí, creo que fue Un Mariana, narrador y omnisciente. un narrador omnisciente, alguien dijo la autora, narrador omnisciente, narrador externo. Todo narrador externo es omnisciente y todo narrador omnisciente es externo. ¿Qué piensan? Ya que ustedes dicen, ¿es la autora o no es un narrador omnisciente o no es un narrador externo? Que es un narrador omnisciente. ¿Qué es un narrador omnisciente? ¿Qué entienden ustedes por narrador omnisciente? Antes de yo decirles qué es narrador El omnisciente. narrador omnisciente no es el mismo omnipresente. Que cuenta Ah, la historia, pero no hace parte de la historia. cuenta la historia, pero no hace parte de la historia. Listo. ¿Qué otra característica tiene el omnisciente? La característica fundamental. Omnipresente y omnisciente pueden ir de la mano. Por ejemplo, en el caso de Dios, ¿no? Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. El omni significa ¿qué? Cuando decimos omni, Está en todo lado. todo, ¿no? Omnipresente está en todo lado. Omnipotente que todo lo puede. Omnisciente que todo lo sabe. Omnisciente todo lo sabe. El narrador omnisciente es aquel narrador que sabe todo acerca de los personajes de la historia.
sabe qué piensan, saben qué sienten, sabe sus miedos, sus temores, sus deseos, sus fantasías, sus planes, sus objetivos, todo lo sabe. Sabe el mundo interior de los personajes, ¿listo? No solamente lo que hacen, sino lo que piensan y sienten. Eso es narrador omnisciente, no se les olvide, anótenlo por ahí. El narrador externo es un narrador que no hace parte de la historia, ¿listo? Es un narrador que no es un personaje de la historia, por eso se le considera narrador externo. ¿El narrador externo puede ser omnisciente? Sí, el narrador externo puede ser omnisciente, pero no necesariamente el narrador externo tiene que ser omnisciente, ¿vale? Nosotros a partir del texto podemos saber que el narrador es la autora de la novela. ¿Qué piensan? Puede ser que sí y puede ser que no. O sea, es como según la manera que uno lo interprete y uno lo entienda. Listo. Entonces, cuál es la cuestión aquí? Y muy bien lo que acabas de decir. Puede que sí, pero puede que no. Y si nosotros estamos entre dos opciones, puede que sí, puede que no, miremos si mejor hay otra opción donde nos vayamos por lo seguro. ¿De qué podemos estar seguros? De que además de Aguilar, que ya dijimos, Aguilar es un narrador aquí, hay otra persona. Hay alguien que nos dice, él ha tratado por todos los medios de hacerla entrar en razón, pero ella no da su brazo a torcer. Hay un narrador que nos está diciendo, él tal cosa y ella tal cosa. No sabemos quién es ese narrador. Lo único que sabemos es que ese narrador está por fuera de la historia, ¿listo? No es un personaje. Así que la mejor opción en este caso es elegir que es Aguilar y un narrador externo, porque la otra opción sería colocar eh, Aguilar y Laura Restrepo, autora de la novela, pero puede ser de que Laura Restrepo no sea el narrador o no sea la narradora. El autor o el autor o la autora de una obra puede crear un narrador y ese narrador puede ser un narrador externo que es el que nos está aportando la perspectiva de ese narrador sobre la historia. ¿Listo? Entonces, por eso la mejor opción es Aguilar y un narrador externo. Los que colocaron la F les quedó bien. Es mejor irse por lo seguro, porque si ustedes colocan Aguilar y Laura Restrepo, autor de la novela, nada en este fragmento nos garantiza que el narrador sea específicamente la autora. Porque, repito, la autora pudo haber creado a un narrador. Además de crear los personajes, además de crear a Agustina y Aguilar, la autora puede crear a un narrador externo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas sobre esta pregunta? El género es narrativo. Específicamente se trata de una novela. Les recomiendo esta novela, se llama Delirio. Es editorial Alfaguara. De hecho, el hecho que sea editorial Alfaguara nos da pistas porque Alfaguara suele publicar novelas. Entonces, tengo algunos estudiantes que se la pasan comprando libros y ellos dicen, ay, es Alfaguara, yo creo que se trata de novela. Eh, pero, pues les doy esta pista, ¿no? Por si no conocen Alfaguara. Ah, por ejemplo, McGraw-Hill, que lo acabamos de ver ahorita en el anterior texto, McGraw-Hill suele publicar libros educativos. Entonces ustedes encuentran libros usualmente de divulgación o libros educativos. Libros, por ejemplo, eh, para aprender cosas, para aprender biología, para aprender filosofía, para aprender ciencias sociales. McGraw-Hill suele publicar libros en el campo de la educación. Eso nos puede dar pistas, ¿listo? Lo mismo que Alfaguara con novelas. Eh,
Fanny, tú me preguntas, en este tipo de preguntas es correcto decir que en algún momento el autor cuenta como narrador. Eh, o generalmente no se elige. Fanny, a no ser que nosotros tengamos un elemento concreto dentro del fragmento que nos permita afirmar que específicamente se trata del narrador, no lo elijas. ¿Listo? O sea, debes tener tú la garantía o la certeza de que es el narrador el que está narrando, perdón, que es el autor del texto el que está narrando. Si no tienes la certeza de que el autor está narrando, entonces no elijas esa opción. ¿Listo? Y simplemente deja como narrador, narrador externo. O si es un narrador omnisciente que lo sabe todo sobre los personajes, pues colocas narrador omnisciente, pero es un error identificar al autor con el narrador si no tienes evidencia de que efectivamente el autor es quien narra, ¿vale? Profe, acá se me viene algo a la cabeza que en temas de textos biográficos podría acudirse que el narrador es directamente el autor. Mm, por ejemplo, en un texto autobiográfico, ¿no? Porque la biografía la puede hacer alguien más y entonces alguien más hace la biografía y, por ejemplo, ustedes encuentran Iván, creo que Iván Duque le hicieron una biografía. Eh, pero, por ejemplo, Gustavo Petro hizo su propia biografía, entonces ahí le llamamos autobiografía y ahí encontramos que el narrador, en este caso, sería él. Si él está contando la historia de su vida, pues entonces tenemos que el narrador es el mismo autor de, de la obra. Sí, bien, exacto. Bueno, entonces es género narrativo, novela, características que nos permiten afirmar que se trata de un género narrativo. Lo que les había dicho ahorita, se está contando una historia, hay personajes, Agustina y Aguilar, tenemos las características psicológicas de los personajes, emociones, relaciones, conflictos. Hay un conflicto, esto es algo usual en los textos narrativos. Encontramos la transformación mental de Agustina, ¿verdad? Algo le sucedió, no se sabe qué, pero Aguilar la quiere ayudar. Hay una tensión narrativa, hay un suspenso. Nosotros no sabemos qué le sucedió, ¿sí? Y nos da intriga saber qué pasa. También hay una tensión con la dificultad de Aguilar para comprender, para entender qué le pasa, cómo ayudarla. Aguilar no sabe cómo ayudarla. Hay un lenguaje descriptivo y evocador. ¿Listo? Hay imágenes, hay metáforas para crear una atmósfera misteriosa y angustiosa. ¿Dónde estaría la metáfora, por ejemplo? ¿Encuentran aquí la metáfora? Sí, cuando dice que la esposa es un perro famélico. La esposa, listo, eso está. Por ejemplo, aquí la trastornada razón de mi mujer es un perro que me tira tarascadas, pero que al mismo tiempo me envía en sus ladridos un llamado de auxilio que no atino a responder. Agustina es un perro famélico y malherido que quisiera volver a casa y no lo logra. Eh, Aquí hay una metáfora y esta metáfora es muy potente. De hecho, me gusta mucho y por eso le recomiendo esta novela de Laura Restrepo de Lirio, porque ella escribe, me parece que escribe muy bien, creo que atrapa al lector. Mm, Ella ha ganado premios, sobre todo en la categoría de novela. Y aquí, ¿qué quiere dar a entender ella con perro famélico y malherido? Que quisiera volver a casa y no la logra. ¿Qué representa la casa? ¿Qué representa el perro famélico y malherido? La casa representa como la razón, la cordura. ¿Listo? ¿Y el perro famélico y malherido qué representa famélico y qué representa malherido? Para saber qué representa hay que saber qué significa famélico, ¿verdad? ¿Qué sería famélico?
como desnutrido, ¿no? Desnutrido. O delgado. Sí, el famélico es el que está aguantando mucha hambre, que está desnutrido. Pero no se trata de que Agustina esté desnutrida. ¿Qué pasa cuando Creo que nosotros hace tenemos... referencia como al aspecto descuidado o desordenado que tiene, o sea, como si, sí, o sea, un aspecto muy descuidado. Podría ser un aspecto descuidado, o sea, podría ser la apariencia física de Agustina, que tal vez pues ya no se preocupa por bañarse o por asearse, ¿no? Pero también podríamos entender qué pasa cuando un perro está aguantando mucha hambre y está malherido. Es rabioso. O sea, no, no Listo, hace referencia solamente a la parte física, sino que también a la parte mental de Agustín. exactamente. Cuando nosotros ya hemos aguantado mucha hambre, nosotros podríamos tener dificultades para pensar, ¿sí? Una persona, y se ha demostrado, por ejemplo, los niños que en los primeros años de vida no tienen una adecuada alimentación, luego en bachillerato van a tener dificultades cognitivas y les va a costar razonar en comparación con los adolescentes que sí, siendo niños, tuvieron una alimentación adecuada. Entonces, el perro famélico y malherido nos puede mostrar a una Agustina vulnerable, ¿sí? Que puede al mismo tiempo, un perro malherido a veces puede buscar ayuda, pero como lo han golpeado, también puede reaccionar a la defensiva, ¿no? Y nosotros encontramos perros que han sido lesionados o lastimados en la calle, que quieren ser ayudados, pero al mismo tiempo son desconfiados y pueden como mostrar temor, pero ese temor lo muestran siendo rabiosos, ¿verdad? Entonces, miren que aquí está como la complejidad de la metáfora. La vulnerabilidad, el perro famélico desnutrido, pues va a caminar lento, ¿verdad? No tiene la energía para correr, eh, pero al mismo tiempo está malherido y puede mostrar como que es vulnerable y al mismo tiempo que no confía, quiere volver a la casa, quiere volver a la realidad, ¿sí? Quiere volver a la razón que representa la realidad. Entonces, cuando ustedes estén leyendo este tipo de textos, traten de analizar muy bien la metáfora, ¿sí? ¿Qué querrá decir famélico y malherido? ¿Qué querrá decir volver a la casa? Lo de perro vagabundo que ni siquiera recuerda que alguna vez tuvo casa, pues nos mostraría que hay una desconexión, ¿no? Que ella está perdida por allá en su mente y que a veces le cuesta identificar lo que está pasando a su alrededor y que pues ya ni siquiera es consciente del mundo, ¿sí? Ni siquiera es consciente de la realidad, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta sobre este texto? Profe, ¿me podría explicar entonces el concepto de metáfora? Es La que metáfora, listo. La metáfora se refiere a reemplazar un concepto por otro, donde hay unas relaciones que te permiten a ti identificar lo uno con lo otro. Entonces, por ejemplo, si yo digo tus labios de fresa, ¿yo qué estoy queriendo decir? Los labios no son de fresa, ¿verdad? Pero cuando digo tus labios de fresa, ¿qué estoy queriendo representar? mis labios rojos. Listo. Entonces, por un lado puede ser el color, ¿sí? Por otro lado puede ser la textura. Por otro lado puede ser el deseo. Si yo le digo a alguien tus labios de fresa, son provocativos, ¿no? El deseo de morder esos labios, así como se muerde una fresa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la metáfora. Reemplazamos un concepto por otro. O, por ejemplo, tus, eh, los soles de tus ojos. Los soles de tus ojos harían referencia a eh, el brillo, ¿no? El brillo que, que hay en los ojos de esa persona, eh, como la luz que irradian. eh, entonces, eso puede reflejar yo cómo veo a esa persona. No solamente cómo veo a los ojos, sino cómo veo a esa persona.
o la energía o la vitalidad. Ah, ¿listo? Entonces es cuando nosotros tenemos un concepto, lo reemplazamos por otro y hay una relación entre esos dos. Se puede confundir con, se puede confundir con símil o comparación, pero en el símil tú lo que encuentras es que se usa el como o, o parecido a o similar a, mientras que la metáfora tú observas es un reemplazo. Por ejemplo, Agustina es un perro, ya tú encuentras que, ¿sí? De una vez se está reemplazando o se está identificando un concepto con otro. No están diciendo Agustina es similar a un perro o parecida a un perro o es como un perro, porque ahí sería símil o comparación, ¿vale? Sí, señor, gracias. Listo, de nada. Eh, en, listo, listo. Bueno, creo que eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta sobre este texto o sobre esta pregunta. Eh, nos vemos la próxima semana. Hicimos un cambio en el horario, entonces este viernes ustedes van a tener es biología y nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Nos vemos el próximo miércoles con sociales y de este viernes en 8 con lectura crítica. ¿Listo? Tienes la mano levantada, María Fernanda. Profe, una pregunta, ¿las clases del curso vacacional solo van hasta esta semana? Porque pues la otra semana creo que ya entramos a clase. Sí, sí, está. Ya hoy terminamos sociales y lectura. Les haría falta el jueves. Tienen dos clases, pero no son conmigo, ¿vale? A la misma hora. Dos Empiezan clases. a la misma hora, empiezan igual que hoy, ¿vale? Ah, bueno, gracias, profe. Y otra cosa es que yo le mandé a usted unas preguntas por el WhatsApp que yo se las Ay, había comentado en una clase y usted no listo, me listo. contestó. Listo, envíame un puntico, porfa, ¿vale? ¿Listo, María Bueno, Fernanda? listo. Sí, Sí, señor. si a alguien no le he respondido, me puede enviar un puntico. Si me han hecho alguna pregunta, si me han enviado algo por interno, me pueden enviar un puntico. Creo que le respondí a la mayoría, me hicieron falta como dos personas. Me hicieron falta como dos personas y ya. Ujú. Ah, bueno, Listo, listo, profe. Gracias. Chao. listo, de nada, chao. Bueno, y antes de que se vayan, ¿qué les pareció la clase? Me pueden dejar ahí por el chat de 0 a 5. También acepto -2, -3. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Tanto sociales como lectura crítica. ¿Listo? Y yo estoy atento a sus comentarios para mejorar la próxima clase que nos vemos. Repito, la próxima clase nos vemos miércoles. La próxima semana nos vemos miércoles y nos vemos viernes en sociales y en lectura crítica. ¿Listo? Bueno, que estén bien, que descansen, que almuercen y recuerden repasar un poquito todos los días. ¿Sí?